91. Aleluya. Bello mío, salmos. Lo podemos hacer de memoria. Ustedes saben que porque muchos me critican, Edwin, tú nada más criticas, habla de Apocalipsis, habla de Génesis, habla de Mateo. Vámonos. No le prometo que no paso por Apocalipsis. Ni le prometo que no va a pasar por Génesis. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 91 del versículo 1 hasta el versículo 7. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a tu nombre. Dice así. Esto lo escribió el salmista David, que también era el rey David. Amén. Amén. Por momento era rey, pero cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre él, se volvió un salmista. Amén. ¿Cuántos quieren ser salmistas? Amén. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya con esto es suficiente, no podemos ir. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mira al que está a tu lado y dile, mas a ti no llegará. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre. Mira al que está a tu lado y dile, estate quieto. Díselo de nuevo, estate quieto. Cuando venimos al Salmo 91, nos podemos dar cuenta que a través de generaciones y generaciones, después que la gente ha tenido la oportunidad de conocer la Biblia, nos hemos dado cuenta que hay gente, incluso yo he ido a hogares donde tienen este salmo abierto en medio de la mesa. Hay gente incluso que lo tienen de memoria, se lo conocen de memoria, pero una cosa es conocer algo de memoria y otro es ponerlo en práctica. Amén. Cuando leemos este versículo dice claro, el que habita al abrigo del Altísimo. Abrigo quiere decir refugio. Y Altísimo quiere decir el Todopoderoso, el Omnipotente, aquel que todo lo puede. Si tú pudieras entender este capítulo 91, te podría dar cuenta que tú no debes temer a nada. Aquí en este capítulo te habla de problemas nocturnos, de la oscuridad. Te habla de saetas, de flechas, de dardos del enemigo que te van a ser lanzados. Pero dice la palabra que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una cosa es habitar y otra es morar en ella. Amén. Tú puedes decir yo soy cristiano. Tú puedes decir yo cargo una Biblia en la mano. La pregunta que yo te quiero hacer esta noche, ¿estás tú morando bajo la sombra del Omnipotente? Amén. Mira al que está a tu lado y dile, ¿estás tú morando bajo la sombra del Omnipotente? Por eso te dije que le dijera a tu vecino hace rato, estate quieto. Cuando tú entiendes el Dios que servimos, cuando tú entiendes todas las consecuencias que hay cuando te sales de las sombras del Omnipotente, es por eso que muchas veces, hoy mismo yo recibí una llamada de un amigo mío. Me duele en el corazón, pero a veces Dios tiene que llevarnos a la cama de un hospital para que a partir de ahí llegará el momento, es el lugar donde de repente ya no hay excusa para venir a ver su palabra, para venir a decirle a un hermano, yo te amo en Cristo, para venir y decirle al hermano, yo oro por tu persona. Estamos ocupados con la familia, estamos ocupados con los hijos, estamos ocupados con los problemas. Y Dios muchas veces te tiene que llevar a la sala de un hospital para que tú entiendas que Él sigue siendo Jehová. Amén. Dios lo único que quiere hacer con todos nosotros es darnos bendiciones.
Muchas veces tú dices, Edwin, pero ¿cómo es que tú andas caminando en Cristo? Anda bajo las reglas del Omnipotente, vive bajo la morada y como quiera tienes problemas. Y yo le digo, yo no tengo problemas. Amén. Hay problemas que me pueden llegar por desobediencia, pero hay problemas que me llegan para que yo sea un testimonio. Amén. No confundamos. Yo no sé por el problema en que tú estás pasando en esta noche. Yo no sé por los problemas en que tú estás afrontando, pero yo vengo hoy en el nombre de Jesús y decirte, estate quieto. Amén. El que le cree a Dios, el problema es que nosotros decimos, creo en Dios hasta que me llegue un problema. No tengo trabajo, Dios no me puede solucionar el problema. Dios me declararon cáncer. Aprende algo. Está fuera del Omnipotente. ¿Están aquí? Amén. Hay algo que el salmista de repente le sucedió. Cuando escribió el Salmo 91, ustedes pueden leer. Él está hablando de la sombra del Omnipotente, de la cobertura del Omnipotente. Pero de repente el salmista se encontró con un problema. En el Salmo 40 nos podemos dar cuenta que ahora David no escribe el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Ahora el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. Mira al que está a tu lado y dile, estate quieto. Pacientemente esperé en Jehová. La palabra paciencia es algo de lo que la iglesia hoy día necesita. La palabra paciencia, somos uno desesperado, la misma vida entera alrededor nuestro. Todo lo queremos hoy, hoy, hoy. Mañana no, Señor. Hoy. Si te declararon una enfermedad, ¿por qué tú no le dices gracias, Padre? Porque a través de esta enfermedad seré un ejemplo a aquel que esté en el hospital. Frustra a los doctores. Cuando te declaran una enfermedad es para que frustre a los doctores. Es para que cuando el doctor te diga te quedan 3 meses de vida, tú le dices, eso lo dijo usted, pero no mi Dios. ¿Están aquí? La palabra dice claro que David dijo, pacientemente esperé en Jehová. Pero hay algo que me gusta de la palabra. Oye lo que dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El que es paciente en Dios hace que Dios, oye, para que tú Dios esté en su trono. Mi muchachito es paciente, clama, 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 clama. Me voy a inclinar. ¿Qué es lo que tú quieres, mi niño? Pacientemente. Mira al que está a tu lado y dile, estate quieto. Hay algo que dice el salmista en el versículo 2 y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Después de qué? De la paciencia. Ya tormenta tenía. Algo estaba viviendo David, que no, David era un rey acostumbrado a andar en el Espíritu Santo. Se enfrentó a David, se enfrentó a Goliat. No le tenía miedo a nadie, no había ejército que lo hiciera temblar. Pero ahora él dice, pacientemente esperé en Jehová. Él no dice cuánto tiempo. Él gobernó 40 años. Pero en esos 40 años, ¿en qué estaba esperando David? Sabemos que David cayó muchas veces. Era rey, pero era imperfecto como tú y como yo. Pero dice la palabra que tenía un corazón de acuerdo a quién. De acuerdo al corazón de Dios. ¿Y saben qué? Dios no es un adúltero como David lo fue. Dios no es un asesino como David lo fue. Lo que pasa es que David tenía un corazón de acuerdo al de Dios. Le dolía. David cuando cometía un error, eso es lo que Dios quiere que yo te diga el día de hoy. Si tú has cometido un error, si tú pecaste, no importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa lo que el mundo haya dicho de ti en el pasado, si vienes esta noche y te humillas
humilla, Dios va a decir, ese es un corazón de acuerdo al mío. Amén. ¿Están aquí? Hay algo que dice, puso mi pie sobre la peña. Primero estaba en el pozo, en un lodo cenagoso, pero ahora dice, puso mi pie sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Al final, ¿qué hizo Dios? Lo bendijo. Puso un cántico nuevo a aquella persona que tú lo ves quizá esperando en Dios. Aquella persona que de repente están pasando por un problema. Aquella persona que ya no creen que no tienen solución, pero que siguen pacientes en Jehová. Dios quiere que yo te diga esta noche, llegará tu tiempo. Cantará como cantaba antes. Alabará como alababa antes. Y vendré en el fuego que estaba antes. ¿Están aquí? Amén. La palabra dice, lo que esperan en Jehová. ¿Qué es lo que dice? ¿Ustedes conocen esa canción? Lo que esperan en Jehová. Como las águilas, sus vuelos levantarán. ¿Y qué dice? Caminarán y no se cansarán. Correrán Y no se fatigarán. Nueva fuerza tendrán. Si hoy día el enemigo te está haciendo creer que tú no tienes fuerza, dile, te estoy esperando en Jehová, papi. Te estoy esperando en Jehová. A mí no me interesa lo que diga el mundo. A mí me interesa lo que diga Dios. ¿Están aquí? Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy aquí, pero te quiero decir algo. El día que tú viniste a Cristo, el día que Cristo te lavó con la sangre del Calvario, quiero decírtelo por si la casualidad el enemigo te lo ha hecho olvidar. Tú eres una nueva criatura. Amén. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mírale al que está a tu lado y dile, mírame bien que estoy bonito. Mírame bien que estoy bonito, estoy nuevo. Nadie le gusta lo viejo. Amén. Yo estoy nuevo. Aunque me quejo de veces, pero nuevo. Amén. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Esfuérzate y sé valiente. La iglesia hace lo contrario. Ay, hoy no voy para la iglesia, estoy cansado. Jehová te está diciendo que te esfuerces. Amén. Hay un hermano mío ahí que está hospitalizado en el hospital, pero estoy cansado, yo vine del trabajo. Esfuérzate, ve y visítalo, porque Cristo dijo, el que me visite en el hospital, ¿qué es lo que dice Cristo? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Muchos. Y Jesucristo le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Maestro, ¿pero por qué? Porque estuve enfermo y no me fuiste a visitar. Maestro, pero yo echaba demonio en tu nombre. En mi nombre, no en el tuyo. Señor, Señor, te voy a decir algo. No importa lo que te haya hecho el hermano. No importa lo que te haya hecho el hermano. Si no lo sabes perdonar y si no lo amas, te lo voy a decir esta noche. Jesucristo te dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Aleluya. Jesucristo no te llamó a juzgar a nadie. Jesucristo no te llamó a señalar a nadie. Te llamó a que lo ames. Amén. Y cuando no lo aguantes, te dice, soporta. ¿Están aquí? Amén. ¿Están aquí? Amén. Aquí lo que sucede con muchas personas, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mucha gente cree, y yo lo repito seguido, creen que el evangelio es para débiles. La palabra dice claro que desde los tiempos de Juan el Bautista el cielo sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan.
Cristo, el que te diga, tú eres un fanático en el evangelio, tú dices, gracias a Dios, me está reconociendo que yo soy un valiente. Aleluya. ¿Están aquí? Yo no sé a quién Jehová le vino a hablar esta noche, pero el que habita, ¿qué es lo que dice? Dilo claro. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué es lo que está pasando con mucha gente? ¿Qué dice el versículo 3? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El problema de mucha gente es que es lógicamente humana pensar que el enemigo siempre te va a hacer creer que ya él ganó la batalla. Porque tú estás mirando los problemas con los ojos naturales. Dios no es natural. Mira al que está a tu lado y dile, oye, noticia nueva. Dios, mi Dios, no es natural. El problema nuestro es que vivimos en un mundo visible y Él vive en el invisible. Jehová viene y te dice a través de su palabra, te entrega el alma más poderosa que ha llegado sobre la humanidad. Se llama la fe. Aleluya. Tú hablas con mucha gente y te dice, yo tengo fe. Y nada más te oigo gritando. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿En qué? La convicción de lo que no se ve. Aunque no lo vea, espéralo porque llega. El que tiene fe y le dicen, te vas a morir dentro de 3 meses, te dice, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque Jehová tiene palabra sobre mí, y hasta que la palabra no se cumple en mi persona, me puedo morir y Él mismo me resucita para que yo termine su obra. ¿Están aquí? Lo que está pasando con mucha gente en las iglesias, no vamos a hablar del mundo de afuera. Lo que está pasando en las iglesias el día de hoy es, se lo voy a decir claro, el diablo, el diablo tiene las mismas almas que usó en Génesis. Aleluya. Aleluya. Te lo voy a repetir. El diablo, que el Señor, tiene la misma 2 almas que usó en Génesis. Aleluya, Señor. La duda y el miedo. Amén. Amén. Pero los que esperan en Jehová. Ay, ay, ay. Ese sí es grande. El que Aleluya. espera en Jehová no teme. El que espera en Jehová no duda. Porque sabe que su fe crece todos los días. Mucha gente me han preguntado, Edwin, ¿y cómo es que tú haces para predicar? Digo, que yo aprendí 3 letras del abecedario. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Jesús. BOA. B-O-A. Biblia, oración y ayuno. Oh. Grande, grande. Esto no tiene truco. Gloria a Dios. Esto no tiene. Edwin, ¿y cómo es que tú dices que Jehová te habla? Porque yo hablo con él. ¿Habla tú con él? Exactamente. ¿Cómo tú puedes hablar cuando una gente está en la calle? Puede caminarte a 2 kilómetros al lado tuyo, pero si tú no hablas con él, él no te responde. Así es. Así están las iglesias, quejándose, diciéndole al otro, oye, ora por mí, papito, tenemos el mismo Dios, dobla rodilla y clama para arriba, ayúdame tú a orar por aquellos que están todavía que no han llegado. Oh, Padre, Señor. El problema de nosotros en las iglesias es que estamos haciendo lo mismo que Génesis. Te dije que posiblemente pasaba por Génesis. ¿Sabe por qué muchos se ríen? La misma historia de la humanidad nos muestra a nosotros que todo lo que está aconteciendo tuvo un principio.
Una pandemia la declaran el día de hoy. Y créeme que antes de buscarle la solución a la pandemia hay que buscar dónde comenzó. Entonces, para entender al enemigo hay que ver dónde comenzó. El problema que está sucediendo el día de hoy en el mundo cristiano es que estamos haciendo lo mismo que hizo Eva. Le prestó el oído a Satanás. Aleluya. Yo no sé a quién Dios le vino a hablar hoy, pero Él habló conmigo. Ya a mí me dio mi palo. ¿Están aquí? Yo quiero enseñarte a ti hoy que mientras Adán estuvo en el huerto del Edén sin Eva, no me vayan a tirar piedra a las mujeres. Mientras Adán estuvo en el huerto del Edén sin Eva, nunca le prestó la oreja a Satanás. El pecado muchas veces, lo decimos en la Biblia, entró por un hombre. Pero si lo analizamos bien, entró por los oídos. ¿Por qué Eva le prestó el oído a Satanás? En el mismo instante que Satanás vino y le habló a Eva, si ella no le responde, no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo el día de hoy. Así mismo está la iglesia llena, escuchando chisme, escuchando crítica. Cuando alguien te llama para criticar y para chismear, dile, hermanito, ¿por qué no nos ponemos ahora 10 minutos tú y yo y después hablamos del chisme? Amén. Te garantizo que te dice, oye, yo te llamo más tarde. ¿Están aquí? Amén. A mí lo que me gusta de la palabra es que, óyete, la gente usa siempre el razonamiento para dialogar con Dios. Recuerda esto, Dios no es humano. El Verbo se hizo carne y habitó en la tierra. Pero recuérdate, existe Dios, existe Cristo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Cristo es Dios. Pero para entender a Dios, tú eres tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Eres espíritu, no eres alma. Tienes alma y tienes cuerpo. Aleluya. Lo voy a repetir. Es por eso que muchas veces cuando nos enfermamos, cuando tenemos un problema en el mismo cuerpo, es porque no le sabemos hablar al cuerpo. Aleluya. Si tú alimentas tu vida, alimentas tu espíritu con la palabra, con ayuno, con oración, y alineas tu espíritu con Dios, aunque no quiere el alma, aunque no quiere el cuerpo, o se alinean o algo hacen. Ahí es. Ay, Dios mío, Padre. Cuando tú estás alineado en el espíritu directamente con Dios y te declaran una enfermedad en el cuerpo, tú le dices, oye papito, te voy a hablar en el nombre poderoso de Jesús. O te sana o te sana. La carne obedece al espíritu. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Mira al que está a tu lado y dile, estate quieto. El problema de nosotros es que queremos hablar con Dios con razonamientos humanos. ¿Están aquí? Deja lo humano. Fuera, fuera. Lo humano es carne. Dios es espíritu. Deja lo humano. Déjalo. Porque mientras esté en lo humano, le vas a tener que prestar el oído al diablo. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quieres saber si tú estás en lo natural o en lo sobrenatural? Porque Dios no es natural. Dios es sobrenatural. Sobrenatural. Para comenzar a entender a Dios, o te decides venir a lo sobrenatural, o sigue la chuleta, papito. Es por eso que mi hermano Mauricio predicaba el sábado. Mucha gente dice, oye, pero ¿y por qué fue? Fue que Dios mandó un ángel para que no se comieran a Daniel cuando lo lanzaron al pozo de los leones. No, no hedía carne. Los leones comen carne, papá. El diablo te va a destruir
mientras te sigas creyendo que eres cristiano y haciendo la batalla allá afuera y te reprendiendo y atando y haciendo y deshaciendo, cuando tú sabes que anda en lo natural. Aleluya. Estás en peligro de extinción. Así es. Las iglesias ya no vemos milagros. Hablamos historia del pasado, de lo que Dios hacía. ¿Por qué no nos unificamos todos y nos metemos en el mismo espíritu? Y cuando venga un paralítico, decirle aquí: oye, en el nombre poderoso de Jesús, levántate de esa silla. Amén. Ya es hora de que Montreal haga lo que hace tiempo dejaron morir. Y eso no me toca a mí. Dios, cuando llama un líder, le pone un pueblo. Amén. Aleluya. Yo solo no lo puedo hacer. Tengo al Padre, tengo al Hijo, tengo al Espíritu Santo, pero también ustedes lo tienen. Amén. Si nos unimos, yo prediqué la otra vez del arca, de la barca. Cuando la barca estaba en la tormenta, todo el mundo estaba por su lado. Imagino por un segundo todo el mundo diciéndole: Pedro, pero tú eres el que más veterano eres en esta cosa. Tú puedes salvarnos, Señor, haz algo. Pero todos olvidaron que Cristo estaba en la barca. Aleluya. Eso es lo que está sucediendo con muchos de nosotros. Tenemos un problema e inmediatamente nos llega el problema, levantamos el teléfono y llevamos a la mamá, al primo, al tío, al abuelo, y hablamos hasta con el perro que está en la casa y le decimos del problema que tenemos. ¿Por qué no hacemos como Ezequías y le entregamos el problema, como hizo David, pacientemente? Edwin, pero haz algo. No, Jehová dice: espera en mí. Espera en mí. Mira al que está a tu lado y dile: espera en Jehová. ¿Sabe lo que hace la unificación? Lean bien la historia. Mientras los discípulos estaban en la barca, cada quien estaba por su lado inquieto, con miedo a la muerte, y habían olvidado que Jesús estaba con ellos. Pero cuando ustedes leen la historia, dice que vinieron juntos donde Jesús, y Jesús se levantó. La unión, cuando Dios vea que esta iglesia se vuelva sólida, cuando Dios vea que esta iglesia sea una sola cosa, cuando Dios vea que en esta iglesia el pastor toma una decisión y todos vamos por la misma decisión, mientras estemos basados en la palabra, créeme que Jehová se va a levantar de su trono, se va a inclinar y nos va a decir: mi hijo, ¿qué tú necesitas? Pero una cosa clara, hijo. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando tú te mueves? ¿Qué dice la historia del profeta Jeremías? Ya pronto termino, no se me desespere. ¿Quiere que termine? No, siga hasta mañana sin parar. Oye lo que dice Jeremías 42 del 1 al 4. Vinieron todos los príncipes del ejército de Johanán, hijo de Carrea, y de Jenaías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: caiga ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros al Señor tu Dios por todo este resto, pues hemos quedado uno poco de lo mucho, como ven tus ojos. Y Jeremías, en el versículo 4, voy a avanzar esto rápido, le dijo: ya he oído, y he aquí voy a orarle al Señor vuestro Dios, como os habéis dicho, y será que todo lo que el Señor os respondiere os enseñaré, y no le reservaré palabra. ¿Qué fue, papá? Y oiga lo que le dice. Ellos vinieron donde Jeremías: tenemos un problema, Nabucodonosor acaba de invadir, somos nosotros los que quedamos. ¿Puedes tú hablar con Dios? Es como que alguno de ustedes venga llorando donde mí y me diga: Edwin, ayúdame a orar. ¿Puedes tú orar por el Señor por mí? Y yo oro al Señor y te traigo la palabra. Pero la palabra que te traigo no es según tu razonamiento. Oye lo que dice en el versículo 9: y le dijo así Jeremías: así dice el Señor Dios de Israel:
al cual ustedes me enviaste para que yo hiciera caer vuestro ruego en su presencia. Oye. Si os quedares quietos. Amén. ¿Qué fue lo que dijo? Quieto. En esta tierra os edificaré y no lo destruiré. En el versículo 11, ¿qué dice? No temáis de la presencia del rey de Babilonia, de cuya presencia tenéis temor. Yo lo libraré de su mano. ¿Qué le dijo Dios? Estate Quieto. Estate Quieto. Mira al que está a tu lado y dile, no importa lo que el enemigo ha dicho, estate quieto. Ya pronto le termino, miren para acá. ¿Sabe qué le pasó a este pueblo? Yo confronté esta historia con el Salmo 91. ¿Sabe qué hicieron ellos? Todo lo contrario del Salmo 91. Número 1, desobedecieron y se salieron del abrigo de Jehová. ¿Están aquí? Amén. ¿Cómo comenzamos el versículo? El que mora en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Número 1, se salieron del abrigo del Altísimo. Número 2, Jehová le dijo, estate quieto. Número 3, Jehová le dijo de confiar en él y de no temer al rey Nabucodonosor. Número 4, lo invadió el miedo. Número 5, olvidaron que Jehová era su castillo. Número 6, olvidaron que el único que podría librarlo era Jehová. Número 7, porque Jehová era su escudo. Lo leímos ahorita en el Salmo 91. Número 8, si Jehová es nuestro escudo, ¿por qué debemos temer? ¿Qué dice en 2 de Timoteo 1:7? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Amén. Ya pronto le termino. Pero ustedes parece como que querían que yo siguiera. Siga. El temor es lo que se ha apoderado de las iglesias. Y es por eso que las iglesias están débiles. Hay pastores que se están parando en los púlpitos y no se están metiendo con Dios para traerle al pueblo lo que el pueblo quiere. Jehová renueva todos los días su misma palabra. La Biblia es una palabra viva. Amén. Dios no ha muerto, Dios no es el anciano. Amén. Dios sigue vivo, vigente el día de hoy. Lo que Dios hacía en el pasado lo hace ahora y lo va a hacer mañana. ¿Están aquí? El problema de muchos es que se mueven sin que Dios le diga que se mueven. ¿Están aquí? Amén. Todo el mundo está cometiendo el mismo error. Y se lo voy a mostrar. La misma historia de Génesis se repite. Se repite. Todos conocen la historia de David y Goliat. David llegó, mandado por su familia, por su papá, a traerle algo a los hermanos. Y encontró al rey Saúl y al ejército temblando delante de un hombre.